Híjole, qué achicharramiento, por Dios. Ehrenfeld. Ah, por supuesto que no te mandé, ¿cómo se llama? La, la presentación, qué tontería. Se me olvidó. Y te voy a decir Lienkiewicz. Con Noemí suficiente, porque nadie sabe los apellidos. ¿Para qué te preocupas? Llevo años estudiando alemán, ni modo que no pueda. Ah, bueno, eso ya es otro rollo. ¿Cuántos años? No, muy poquito. Yo. ¿Te gusta? Porque ya ves que la historia y las guerras cambian. Así es. Quedó desaparecido ese pinche pueblito. Nunca más lo logré identificar en ningún tipo de mapa. Tendría que buscarme un mapa de la preguerra, que era Prusia todavía. Entonces digo, empezamos. Bien, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto que estén participando. Me alegra verdaderamente que ustedes estén acudiendo a las actividades vespertinas. Para quienes no lo sepan, además es una cuestión que estamos, por supuesto, reviviendo en una búsqueda de que la actividad vespertina en nuestra universidad no difiera tanto como respecto a la de la mañana. Así que bueno, yo agradezco un montón que ustedes estén aquí, porque es una actividad pensada para ustedes, básicamente, y la alegría de que sí estén participando. Hoy ya por la mañana tuvimos una charla vinculada a la unidad de prevención a la violencia de género y atención a la violencia de género, y bueno, en la búsqueda justamente de reflexionar lo que vive nuestra universidad, lo que experimentan ustedes al estar dentro de ella. Hemos decidido ciertas temáticas. Una muy importante es la que vinculada justamente con la sexualidad, las violencias, con miras a que ustedes tengan una estancia aquí lo mejor posible. No es un asunto sencillo. La universidad, por supuesto, está inscrita en un contexto nacional que no tengo que caracterizar aquí para no entrar en depresión, pero saben ustedes bien que México pasa una situación compleja, pero no solo México, sino en realidad el mundo está en una circunstancia bastante delicada, y nuestra intención es reflexionar con ustedes y con la intención de que la universidad se vuelva un espacio más habitable, por ponerlo de alguna forma. Para ello, en la sesión vespertina, hemos invitado justamente a Noemí Ehrenfeld Lienkiewicz para que nos platique un poco este tema. Ustedes pueden ver ya el título para la gente que está también acompañándonos en Facebook. El título es de Sexualidades, Violencias y más en la UAM Xochimilco. ¿Qué nos convoca y nos motiva para esta reunión? Ahora tendremos oportunidad de escuchar a Noemí. Noemí, se las presento, es médica cirujana, Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Maestría en Ciencias, Biología de la Reproducción Animal en la Universidad Autónoma Metropolitana en la UAM Iztapalapa, casa hermana. Un doctorado, PhD, en la Universidad de Londres, en el Instituto de Educación, en Londres, Inglaterra. Actualmente es profesora investigadora del tiempo completo, aquí en la UAM Xochimilco, en el Departamento de Atención a la Salud, en el área Estado y Servicios de Salud. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y de varias asociaciones. También forma parte de la red de instituciones educativas contra las adicciones del Distrito Federal. Bueno, ahora Ciudad de México, estamos en este tema de tránsito. Red de investigadoras e investigadores, la UAM en la Salud, UAM Saludable. Red de enlace, miembro del Comité de Investigación de la Sociología de la Educación, Género y Salud de ISA, International Sociological Association. Académicos de Género, RCO de la NUYES, HEIMEX, Asociación Exalumni de la Universidad de Heidelberg en México, representante para la Ciudad de México. También es responsable del proyecto Salud Reproductiva, Sexualidades, Género y Violencias en Jóvenes Universitarios. Sus áreas de interés,
es la salud reproductiva de adolescentes y jóvenes, embarazo en adolescentes, aborto, género, violencias y derechos reproductivos. Tiene libros, Pregnancy in Mexican Adolescents, así como de varios capítulos de libros publicados en México y en otros países, así como de numerosos artículos de investigación. Tiene más de 85 publicaciones en capítulos de libro y revistas especializadas, 18 arbitrajes de trabajo especializados de investigación y artículos de CONACYT y de publicaciones internacionales y 19 proyectos de investigación nacionales e internacionales. Bueno, como pueden ver, tiene una enorme trayectoria y seguramente nos permitirá reflexionar sobre estos puntos. Noemí, muchas gracias, me da un montón de gusto que estés acá. Y bueno, por favor invitar, por supuesto, a ustedes y a la gente que está en el Facebook a preguntar, a participar, que es un tema, es la idea básica de estas charlas. Bueno, Noemí, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a todo el alumnado y a colegas que se han acercado en este auditorio. Híjole, tantas presentaciones confunden inclusive al ponente o a la ponente, ¿verdad? No sé por qué están tan retirados algunos. Yo digo que se sienten más cómodos adelante, pero no quieren porque les da pena, ¿verdad? Como siempre, empezar una charla, una llamada conferencia más en estas actividades vespertinas y matutinas del TID. A mí me cohíbe, sobre todo los primeros minutos, después se me pasa, porque es una responsabilidad pensar lo que uno dice y cómo llega lo que uno dice a los oyentes. Entonces hay que fijarse bien, hay que tener cuidado en qué tipo de mensajes y cómo uno los está virtiendo. El título lo puse así porque vamos a ver algunos, muy pocos, de los resultados de varios años de investigación de un proyecto que fue cambiando en el tiempo, en los años, en los últimos 4 o 5 años. Yo tengo un proyecto, tenía porque acaba de vencer, un proyecto, y no sé si lo voy a resucitar, que tiene 2 grandes vertientes. Una que es salud reproductiva propiamente dicha, que no sé si ustedes están enterados de qué es, pero vamos a ver, de salud sexual, que están todavía menos enterados, y hay un componente permanente de distribución de condones, tanto masculinos como femeninos, quizás a algunos ya les haya tocado, totalmente confidencial y totalmente anónimo para quien los recibe, así como consejerías o asesorías, mejor dicho, un lugar privado, confidencial, en donde pueden llegar distintos tipos de problemáticas de ustedes, ¿verdad? De todo orden, pero sobre todo los que competen a los aspectos de su propia vida sexual, reproductiva en algunos casos y demás, y a otras curiosidades. Y el otro componente que empezó a aparecer justamente a raíz de hallazgos de este componente, así como de las asesorías, fue ir explorando progresivamente los últimos 3 años, sobre todo en los aspectos de violencia. Ya antes había diseñado una encuesta de verdad, de la cual hay ahora hubo 5.800, no sé cuántos más, la fracción, estudiantes UAM de 4 unidades. Son 1.884 estudiantes de Xochimilco, el tamaño de los que contestaron. Y esa encuesta es larguísima. Si yo fuera estudiante no sé si la contesto. 92 reactivos, por Dios, ¿viste? Entonces es un montón. Aprendí que no hay que hacer encuestas tan largas, pero bueno, en época de pandemia yo pensé que se entretendrían. No, porque les llovieron 700 encuestas, ¿no es cierto?, de todo tipo y color. Entonces, ¿quién quiere andar contestando encuestas? Nadie. Pero en fin, hubo varios bajones en la recepción, digamos, de las respuestas. Uno fue la huelga del 19, después vino 20 y 21 la pandemia y después vino el paro. El paro marcó un parteaguas, ¿sí?,
en muchos órdenes y para muchas de las, algunas, de, no sé si muchas, pero algunas de las regulaciones importantes de la UAM. Lo fundamental de este paro, en mi opinión, es que puso sobre la mesa y que obligó a poner estructuralmente, digamos, en los organigramas y en toda la parte de procesos de la UAM, modificaciones tendientes a tratar de disminuir, la palabra erradicar creo que no cabe, pero sí disminuir lo más que se pueda todo tipo de violencias, con especial énfasis en violencia de género o violencia contra la mujer. Acá tenemos algunas cosas que son importantes señalar, que tiene que ver con asuntos del lenguaje. ¿Qué entenderían ustedes por violencia de género? ¿Qué entienden por violencia contra la mujer? ¿Qué entienden por el abuso? ¿Qué tipo de abuso? Abuso sexual es una cosa, abuso de otros órdenes, abuso de autoridad, abuso de poderes, etcétera, es otra cosa. En fin. Entonces, me permití hacer acá una especie de enunciado. Ustedes que son unos genios con esos aparatitos malditos, ¿viste? De los cuales no se despegan ni con solvente, saquen foto. Porque no tiene caso que yo lea lo que están viendo. Eso es lo más aburrido que hay en las presentaciones de PowerPoint. Pero estos son conceptos que figuran tanto en leyes generales, leyes específicas, México y otras partes. ¿Sí? ¿Qué son las otras partes? Organismos internacionales que tienen que ver con esto. Entonces, todas estas legislaciones y conceptualizaciones, más que nada, han ido cambiando. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta, porque seguramente en el curso de vida de ustedes van a seguir cambiando, ¿sí? A medida que aparecen más investigaciones, se conocen más en el fondo las distintas consecuencias y los distintos factores que intervienen en este fenómeno, en este acaecer de las violencias y violencias contra las mujeres. Entonces es como se empiezan a modificar los conceptos. Por ejemplo, Naciones Unidas tenía un montón de cuestiones y decía violencia sexual. Y recién en el 98, creo, en el 99, algo así, no me acuerdo exacto el año, sí, cambió de golpe y aparece violencia de género. Claro, empezamos a modificar una cosa es sexo y otra cosa es género, para lo cual habría que hacer todo un rollo, ahora sí que teórico, sobre las diferencias sexogenéricas o las coincidencias sexogenéricas y las concepciones en distintas disciplinas y desde distintos enfoques. Entonces, hay dos conceptos acá, víctima y agresor. Víctima, mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. Yo, en lo personal, no uso la palabra víctima y estoy en contra de su uso, aunque hay grandes discusiones con colegas y amistades y enemigos sobre los por qué. Muy simple, porque ya hay muchas evidencias de que hablar de víctima o decir, ya llegó fulanita víctima a hacer su declaración, vuelve a plantearle la situación de violencia que vivió la persona por la cual se le pone el rótulo de víctima. A eso se le llama revictimización. No quiere decir que la vuelven a llamar víctima, no. Quiere decir que las personas, y eso es justamente lo que muestran las investigaciones, vuelve a pasar mental y emocionalmente por la situación, ¿viste?, que fue violentada. Entonces yo prefiero utilizar personas, las mujeres en este caso, que experimentaron situaciones de violencia. Aparentemente no tiene tanto impacto emocional, digamos, de de revivir los eventos. Agresor me queda claro que es un agresor. Los derechos, se me fue. No es mi máquina, entonces puedo meter el dedo mal.
son parte inalienable, derechos de las mujeres, ¿sí? Derechos humanos de las mujeres. Algunos códigos, algunos países contemplan esta subacápite, digamos, de derechos humanos, y dice derechos humanos de las mujeres. Fíjense que en derechos reproductivos y sexuales, en derechos reproductivos, en México sí tenemos derechos reproductivos en general, y hay como un sobreentendido que se refiere a las mujeres, ¿sí? Y no hay que aclarar derechos reproductivos, ¿viste?, de las mujeres y de los varones. Ahora, lo de derechos humanos de las mujeres es una propuesta, digamos, en muchos países, ¿sí? No siempre está estipulado en la parte jurídica. La perspectiva de género es lo que llevó o lo que lleva a poner, digamos, en evidencia desigualdades e inequidades entre el tema que se esté estudiando entre varones y mujeres en distintos órdenes. Pueden ser salarios, pueden ser no sé, jefaturas de hogar, pueden ser ingresos, pueden ser beneficios sociales, puede ser salud, puede ser educación, puede ser ingreso a una universidad. Vamos a ver si de veras son iguales y si son equitativos, ¿verdad? Todo eso hay que verlo. Misoginia es un concepto bastante genérico. Ahora, acá al último van a ver que puse yo algo sobre los tratados internacionales, casi todos firmados por México. Todo esto que está acá abajo, México es partícipe de estos acuerdos, lo cual no quiere decir que se cumplan a cabalidad. Empezando por el tema de abuso. Todo esto que está subrayado en azul puede tener su propia definición, su propio concepto, y a su vez esto varía enormemente por países. Entonces, acá al último puse que hay la tendencia a eliminar de los tratados jurídicos las clasificaciones y denominaciones tradicionales como delitos sexuales, por ejemplo, violación, estupro, corrupción de menores, por las implicaciones morales que tiene. Y las implicaciones morales que tienen pueden ser generales, pero también puede ser del que está sentando una denuncia, ¿verdad?, o un hecho. Si yo pienso, viste, de que este es un corrupto, bueno, voy a poner corrupción. Y el otro te dice, no, esto claramente es violación, no corrupción. Yo no le estoy diciendo que me dé dinero a cambio de trabajo sexual, que también es corrupción. Entonces, todo este tipo de cosas están modificándose permanentemente. Quizás no en consensos ni a nivel de nación, de país, ni internacional, que creo que es una faltante, aunque hay algunos acuerdos y hay algunas reuniones internacionales que tratan estos temas, no hay todavía un, ¿cómo le llamaré?, un consorcio de países o de especialistas por países que puedan tipificar y acordar toda esta terminología. La percepción es una palabra que implica una interacción entre un sujeto y la subjetividad y un evento o el entorno. Es decir, puede tener enormes variaciones y puede tener muy poco valor en cuanto a decir es una verdad, ¿verdad? No estamos buscando verdades acá. Entonces una de las preguntas que se hizo fue percepción, ¿sí? ¿Ustedes consideran que? Esa fue la pregunta. ¿Existe violencia en la familia mexicana? Sí, no, ¿y cuáles? ¿Entre quiénes? Aquí tienen ustedes las respuestas de los estudiantes UAM. Esto es UAM Xochimilco. Fíjense, el tamaño de la percepción es enorme. Consideran que entre padre y madre hay mucha violencia. Si se fijan, siempre hay mayor percepción por parte de las mujeres que de los varones. Empezamos a ver lo que significa meter género como variable, ¿sí?
Hay muy pocos en donde los varones están un poquito más altos, que es con los familiares adultos. Bueno, cuando uno pregunta, bueno, en relación con tu vida cotidiana, con tu entorno cotidiano, ¿qué percepción tienes de violencia? Fíjense cómo cae, ¿sí? Entonces, lo que habíamos visto antes empieza a tener la mitad del peso, que tampoco me importa mucho que sea la mitad, un poco más, sino que disminuye enormemente. Pero vemos en dónde, los lugares, los espacios. Delegación, que ahora ya sabemos que se llama alcaldía, colonia o barrio, porque se divide también así, en todas partes, en la familia de los amigos, pero en la de ustedes no, en la de los estudiantes no. Si se ve, mis amigos sí tienen problemas en la familia, pero en mi familia no hay, o por lo menos hay menos, ¿sí? Eso es muy notable. Por parte de la UAM, dentro de la UAM, acá tienen el valor, esto significa 16 cada 100 chicos y chicas contestan que hay violencia en la UAM, y en el grupo de amigos, siendo los varones, siendo las mujeres las que más declaran. Si han experimentado de manera personal violencia, si no, ¿y qué tipo de violencia? Entonces se nos empieza a oscurecer el panorama. Ha sufrido violencia sexual, ha habido violencia en la familia, violencia en la relación de pareja es un foco rojo, muy poco explorado, hay muy pocos trabajos que vean violencia en relación de pareja, fíjate. No importa qué tipo de pareja, porque está aclarado, sí. Pareja establecida, frizz, pareja ocasional, etcétera, etcétera. Todos los tipos de pareja que pude recabar, bueno, todos estaban ahí en la aclaración de la pregunta, sí, porque las modalidades varían. Tríos, cuartetos, quintetos, sinfónicas, todo está incluido. Pues sí, la sinfónica es más complicada. Si sufrió violencia en la UAM, acá tenemos muy bajito, fíjense. ¿Ha sufrido violencia estando borracho? Los compañeros varones destacan rápidamente, las mujeres no tanto. Y ha sufrido violencia estando drogado, porque también hice un montón de preguntas sobre consumo de drogas, cuándo, dónde, por qué, en la UAM, fuera de la UAM, quién la compra, quién la vende, si la consume antes, durante, después, ¿viste? Ay, un montón, inútil todo ese pregunterío. En realidad hay una proporción muy baja de estudiantes que consumen, en cambio hay una proporción muy alta de estudiantes, viste, que son adictos al alcohol, no adictos, perdón, adeptos al alcohol, sobre todo, viste, en esta modalidad de fin de semana, que es la más peligrosa porque chupan un montón y ahí es donde se producen, viste, las intoxicaciones alcohólicas desde la perspectiva de salud. Hay que tener presente una cosa. La gente que ha experimentado violencia, hombres y mujeres, son todavía muy renuentes a explicitarlo, sea en una encuesta, por más que uno jure por mi madre de que es anónima, confidencial y demás, y menos todavía en algunos ámbitos, y menos todavía en un ámbito de más público o de más compañeros. Son temas que, como es doloroso y como además su efecto es persistente en el tiempo, hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja estas temáticas. Esto de preguntar, ¿ha sido violado o violada? No es algo tan sencillo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener presente que vamos a tener un subregistro. Estos son los que declaran. Bueno, los que no declaran no puedo saber, ¿verdad? Es un punto ciego. Pero también es interesante saber si, además de haber experimentado violencia, le di de catorrazos a alguien o le insulté a alguien o experimenté yo la agresión hacia alguien. Entonces aquí, fíjense que nuevamente aparece en pareja que sí ejercieron violencia, ¿sí? Y acá está claramente, es un poquito mayor, ¿no es cierto?, las mujeres que los varones. También las mujeres podemos tener respuestas agresivas, claro, con los varones. Eso sería ridículo negarlo, ¿verdad? En la UAM no nos agarramos a catorrazos o a insultos tan seguidos, ni somos tantos.
Estando borracho, eso sí ya es un problema porque ya se me va la lengua, el control, la pérdida de control, 40.000 justificantes, lo que quieran, que no son justificantes. Pueden ser explicaciones, pero no justificantes. No hay justificante para la violencia. Ese es un cartel que tendríamos que tener todos, viste, en lo que sea. Y estando drogado, bueno, ni qué hablar, ni qué comentar. Cuando pregunté de los que contestaron sí, que habían experimentado, entonces por eso van a haber números más chiquitos, absolutos acá. Si tuvieron alguna experiencia de abuso sexual, entonces estos son los cis, y ahí me equivoqué de nuevo, diferenciados en varones y mujeres, y los nos, y tenemos el total de los estudiantes, ¿sí? Bueno, por supuesto que tenemos más nos que cis, a mí eso no me interesa, el tamaño del número no me interesa, me interesa que si es 1 o 3 es suficiente, porque esto no debería suceder. Entonces, pregunto si además el evento es único o repetido. Y acá tengo los que contestan, estos son de los que contestaron sí, los que son únicos y los que son repetidos, sí. Únicos así y varias veces. Esto de varias veces es una respuesta muy preocupante. Ahora miremos, ¿quién hizo el abuso? ¿Quién abusó de ti? Un compañero que apenas conocía, el compañero apenas conocido. Si quieren se pueden ir fijando la prevalencia que hay, la mayor presencia de mujeres que de varones, ¿sí? Hablando de por qué hablamos muchas veces solo de violencia contra las mujeres y no incluimos a los compañeros camaradas, que por supuesto también son sujetos de violencia y de violencia sexual. Entonces, alguien que no conocía pero amigo de un compañero. Maestro, muy poca presencia aquí en este momento. Familiar, ¿qué les parece? Alta presencia de familiar. Otro, no tengo la menor idea quién puede ser otro. No he podido discriminar quiénes pueden ser otros. No contesta un buen número. Acá estamos viendo lo que les decía. No me gusta hablar de este tema, no te contesto. A pesar de que dijeron que sí. Acá lo tenemos representado. Acá está familiar. Otro se lleva las palmas, pero familiar tiene una presencia muy importante, casi la cuarta parte, ¿verdad? Esto, acá pueden ver la diferencia para las mujeres y para los hombres, y ahora vamos a entrar a detallar un poquito más sobre esta temática. El por qué esta diferencia y cuándo. Experiencia de violación sabiendo todo lo que acabo de decir hace un rato. 56 mujeres, 27 varones dicen que sí. Hace un total de 83. Es un montón. No tiene por qué ser este montón. Y nuevamente, evento repetido o no. Entonces varias, aunque es bajo. Único y varios. Acá lo tienen. No respuesta. Fíjense qué alta la no respuesta. Más de la mitad no quiso contestar. La no respuesta no quiere decir cero, no vale cero. La no respuesta vale mucho. Quiere decir, no quiero hablar del tema. Es muy importante valorar de lo que no quieren hablar o no pueden hablar los jóvenes, ¿sí? Los estudiantes. ¿Por qué? Nuevamente, porque es volver a representar, a experimentar, a sentir una cosa horrible que no tengo ganas, viste, de volver a repetir. En realidad la respuesta más rápida es ya me quiero olvidar de eso, lo quiero borrar. El problema es que no se borra. Es bueno saber, bueno, no es tan bueno saber, pero es importante saber que la violación tiene un efecto, al menos en los estudios que lo han podido mensurar de alguna manera en la trayectoria, de hasta 15 años. Así que el impacto emocional que tiene es enorme. Ese impacto emocional se traduce en muchas cosas, y eso sí, he tenido compañeras de ustedes, ahí sí tengo que hablar de compañeras, y de algún compañero también todavía en Iztapalapa,
que hablan o me fueron a preguntar por qué tendrían tantas dificultades con las X parejas con las que intentaron hacer una pareja emocional, un vínculo un poco más estable, más importante. ¿Por qué tienen tantas dificultades a nivel sexual? Es que en el momento, viste, en que la intimidad pasa del diálogo y de las caricias, viste, a tratar de tener relaciones sexuales, yo no puedo, ¿sí? No quiero. Y esto se me lleva a perder la pareja. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 3 veces me quedé con esta persona, hasta 2 veces con otra persona, y después no habían intentado. Entonces, bueno, ¿qué respuesta le puedo dar? ¿Qué alternativas tienen estas personas? Las únicas alternativas es mirar estos eventos a fondo y ver cómo manejar esta situación emocional. Y yo no soy ni psicóloga, ni psicoanalista, ni psiquiatra, ni los hay tan abundantemente en el ambiente disponible, ni siquiera a mi alcance, y si bien tengo una cosa de apoyo en la UAM, porque todo esto es en la UAM, ¿sí? Como por ejemplo los colegas de orientación educativa, que cada vez se han formado mejor, y por cierto dan muy buena orientación, no te pueden dar más de 10 terapias, porque están hasta aquí de chamba, ¿sí? Es decir, están hasta aquí de problemáticas que les llegan, algunas de este carácter, otras de otro carácter, inclusive puede ser simplemente de problemas vocacionales, ¿verdad? Pero esto no es un problema de 10 sesiones ni de 20. Esto es un problema, viste, de terapia a lo largo del tiempo que te lleva años para tratar de manejar este asunto que te marca una impronta que afecta toda la vida y nos lleva y nos vincula a este concepto de los derechos de las mujeres y de los varones, ¿viste? De la salud sexual y reproductiva y todo el rollo teórico que nos echamos, ¿sí? De los derechos humanos de las mujeres, de una vida libre, digna, sin sufrimiento, sin enfermedades y etcétera, etcétera. Entonces entramos en terreno resbaloso, en donde está muy bien tener la ley escrita y muy mal cómo hago para cumplirla, si es que se puede cumplir, ¿verdad? ¿Cómo hago con todas estas instrucciones de distintos ámbitos de la sociedad para que puedan tener una vida más saludable, que es una palabra horrible porque no sabemos qué quiere decir saludable, ¿sí? Más grata en el sentido humano, más acorde a la edad y al momento en que viven y a las relaciones que tienen. Entonces eso ya complica mucho la historia. La persona que realizó la violación. Compañero que apenas conocía, apenas conocido, que no conocía, etcétera. Alguien desconocido, eso es transporte público, después lo van a ver, bueno, lo tengo registrado en otra parte. Maestro, apareció todavía muy bajito. Familiar, aparece con todas sus luces y no contesta nuevamente, un porcentaje muy alto. Bueno, listo. Salimos de acá, clic. Listo, ya me salí. ¿Qué vemos en todo este asunto? En este asunto vemos que el tema es un tema, el de violencias, ¿sí? Concretamente hablando de violencias y de violencias de carácter sexual, porque hay muchos otros tipos, afecta a varones y mujeres, afectando proporcionalmente mucho más a las mujeres, entiéndase por proporción ya una relación cuantitativa, pero afecta históricamente más a las mujeres que a los varones, ¿sí? Ese es el asunto. Y por consiguiente, en muchas sociedades se considera, bueno, no está tan grave la cosa, ¿verdad? Digo, finalmente, da lo mismo, ¿viste? Si te violaron ya la vas a superar. Si te embarazaste por una violación, eso es otro rollo, ¿viste? Pero también lo vas a superar. Años atrás no contábamos con anticoncepción de emergencia, ahora contamos con anticoncepción de emergencia, suponiendo que no se quiera tener el resultado de la violación, que es todo un dilema. Para muchas mujeres es todo un dilema. ¿Por qué? Porque entra el fantasma del aborto
de la interrupción del embarazo, sí, del pecado también, por supuesto, o del crimen. Véanlo desde el código que quieran. El asunto es que es tremendamente difícil afrontar una maternidad joven resultado de una violación. ¿En donde vas a ver el efecto? Después, en la crianza del crío. Sonó redundante, la crianza del crío. Sí, ¿verdad? Ahí sí. ¿Por qué? Porque eso era un embarazo no deseado, como dicen las encuestas, hombre. ¿Deseabas este embarazo? No, no deseaba el embarazo. ¿Planeabas el embarazo? No, mucho menos. Me agarró el tipo en la esquina, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Bueno, se empiezan a cruzar muchas cosas. Por supuesto, no teníamos una permisión jurídica legal de aborto. ¿Sí? No había ILE, interrupción legal de embarazo. No había un aborto seguro, saludable en términos de salud. No infecciones, no amputaciones uterinas por infección, porque eso es una amputación, perder un órgano, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas cambiaron en el curso de 10, 15 años. 10, 15 años en términos de la historia es nada, es poquísimo. Entonces, en realidad estamos haciendo pininos todavía en muchos ámbitos que tienen que ver, que tienen una correlación inmediata con esta temática de violencias de género, violencia contra la mujer, violencia sexual. Siempre argumentan, esto depende de la posición que uno tome y de la teoría en la que uno esté inserto. ¿Por qué se habla de violencia contra las mujeres y tanto rollo contra las mujeres? ¿Y los hombres qué? ¿Y los varones qué? Bueno, en el otro proyecto de distribución de condones, los papelitos, no hay nadie acá que le tocó. Parece que no. Son todos jóvenes de primer ingreso, yo creo. Bueno, puede haber algún perdido que el Barkin no pide condones. No porque no le corresponda, sino porque anda distraído en el celular. Te digo que el celular es una cosa terrible. Hasta se pierde de los chistes. Bueno, no, es muy simple. En un papelito muy chiquito, que por supuesto no pido matrícula y es anónimo y etcétera, etcétera. La confidencialidad, pregunto edad de inicio de vida sexual. Si yo les pregunto a ustedes, ¿viste? ¿Qué entienden por edad de inicio de vida sexual? ¿Qué me contestan, Ustedes que están allá lejísimos y viendo el celular, ¿no podrían estar más acá o contestar para que podamos escucharlos? Porque si no, voy a quedar con el pescuezo retorcido de dar 180 grados a cada rato. ¿Alguien quiere contestar qué entienden por vida sexual? Inicio de vida sexual. ¿No saben contestar? ¿Ven lo inhibitorio del tema en un auditorio? Oigan, aquí hay por lo menos, a ver, déjenme que los vea, por lo menos el 60% de esta población ya inició vida sexual. Así que no me digan que no. Bueno, no, creo que podría iniciar cuando empiezas a explorar tu cuerpo con la masturbación, ¿no? Bueno, eso sería buenísimo que estuviera introducido en el concepto de vida sexual, pero te puedo apostar 100 contra 1 que no es lo que están entendiendo. Okay. A ver, ¿quién se anima a decir algo, por favor? Es cuando el ser humano empieza a desarrollar su líbido, ¿no? Bueno, según yo, como lo tengo entendido. ¿Cuándo qué, ¿no? perdón? Cuando el ser humano, bueno, cuando la humanidad o la persona empieza a desarrollar su líbido. O sea, desde cuando un niño empieza a tocarse y explorar su cuerpo y empieza a conocerse a sí mismo y empieza como a tener esa curiosidad, ¿no? Me parece saber qué magnífico tu sentirse, concepto, pero saber eso qué... no lo entienden la mayoría. ¿no? En cualquier formato, cuando van a hacerse ver los dientes o al seguro para la vacuna, inicio de vida sexual activa, ¿viste? Ponen tal fecha, ¿viste? Tal edad. No me digan, no me cuenten. Además, lo que tú dices tiene muchas caras. Los bebecitos a los 3 meses se masturban. Con gran susto de las madres, porque ven que el bebito ñi, y pone los ojitos así, ¿viste? Encantados de la vida con las patitas contra el pañal. La compañera asiente, a algo debe de saber, y acá a alguien más debe de saber. Está ahí el compañero ¿sí? de 2 pensiones acá. Y eso sí es una exploración, nada más que la intencionalidad de esa exploración
es totalmente diferente en el bebecito de 3 meses que en el de 20 años, o en el de 14, o en el de 12, o en la de 11, ¿verdad? Lo que se busca al iniciar ya la exploración apuntando hacia una vida adulta o de adulto joven, como le quieran llamar, es lograr el orgasmo, el máximo sentido erótico posible. El bebecito no, el bebecito dice, ay, que a todo dar, tengo algo que me hace sentir bonito. Y eso es lo que dicen los niñitos 4 o 5 años cuando andan prendidos de su pene, hombre. O las niñas cuando se frotan en la esquina de la mesa, ¿sí? Y eso sigue causando mucho impacto en los padres que no saben o nunca les han dicho que es parte de un desarrollo totalmente saludable de los mendigos niñitos. Y yo creo que es importante, en vez de darle un catorrazo en la mano, ¿sí? Porque el chico dice, bueno, ahora esto está mal, es malo, es sucio, es feo, te van a salir pelos, uñas y quién sabe qué más. Uñas postizas, uñas de esas bonitas. No. ¿Otra, bueno. ¿Otra opinión? ¿La tomamos? Otra y hay opinión. dos en el... Seguimos con la de vida sexual, ¿no? Sí. O Te sea, pregunta, el formato te dice inicio de vida sexual activa. ok, gracias. Bueno, lo que yo entiendo por vida sexual sería más que nada en comenzar la exploración de nuestro cuerpo a una muy determinada edad, a diferencia de cuando somos niños, como usted dice, de que la masturbación en sí es muy diferente en un bebito que a un adulto ya de 20 años, pero que nosotros comenzamos más a experimentarlo y somos más conscientes de ello, por ejemplo, a la edad de los 12 años que vamos aprendiendo más de estos temas y se van viniendo más cambios a nuestro cuerpo y conociendo más cosas que de niños no entendíamos. Bueno, esa opinión es bastante coincidente con la del compañero que está sentado enfrente tuyo, y también con el compañero que está sentado acá en el primer asiento de la segunda fila para los del Facebook, que lo ubiquen. Aquí hay una más. Pero nadie más contesta, nadie quiere contestar. Ante lo que llega, hay dos opiniones en Facebook. Ricardo Ngunjen dice la primera vez que tiene relaciones. ¿Cuáles relaciones? ¿Sociales? Después alguien más dice, cuando empezaste relaciones sexuales, justamente. ¿Hay alguien que quería contestar eso? Buenas tardes. Bueno, yo en cuestión del tema de la sexualidad es una extensión mucho porque ya dijeron, unos hablan de que por masturbación, otros por el inicio del deseo sexual, pero contestando a su pregunta, la mayoría de la gente tiende a saber el inicio de una vida sexual cuando hay penetración. No importa si ya te tocaron, si ya te tocaste, si sientes que, te emocionas, todo mundo entiende que ya iniciaste vida sexual cuando hay una penetración. Bueno. Como tal. Sí, eso es correcto lo que dijiste y eso es lo que deben estar entendiendo el 90% de los que están acá, pero no quisieron decir. Ahora bien, el compañero del Facebook dijo la neta. Hay una cosa, eso se llama relaciones coitales, ¿sí? Lo que tú llamas compenetración. Ahora tenemos que decir, reuniones coitales heterosexuales, ¿viste? Así tenemos que decir. Si es con o sin penetración habrá que ver, porque nadie contempla, viste, en estas definiciones exóticas, juguetes u otras alternativas, ¿verdad? Entonces, relaciones sexuales, coitales, heterosexuales, sería la respuesta más elegante, formal, literaria, de inicio de vida sexual activa. Eso es lo que quiere decir. Si yo digo inicio de vida sexual, punto, desde que nacemos. Muy simple. Entonces, en estos formatitos de distribución de condones, volviendo al tema aburrido de los condones, les voy diciendo que casi el 20% de ustedes, estudiantes, iniciaron la vida sexual de 15 años para abajo. Y que el 1 punto, no me acuerdo cuánto, muy poquito, iniciaron a los 6. Entre 6 y 12, no podía creer. Tengo un grupo de estudiantes que iniciaron vida sexual activa de los 6 años a los 12. Luego viene el corte 12-15, pubertad y adolescencia, luego 15 y 18, mayoría de edad, ¿verdad? Bueno, de 17 para abajo son menores de edad. ¿Qué hacen teniendo relaciones sexuales coitales? Digo, ya me da lo mismo por dónde. Ya, ¿verdad? Eso es muy interesante si uno
se pone a pensar con pensamiento crítico, que todos queremos que ustedes construyan pensamiento crítico, de decir y de leer qué es esto de la edad del consentimiento para tener las relaciones sexuales. ¿Qué dicen las leyes en México? Depende de los estados. Entonces depende a qué estado me voy. Bueno, la mayor parte de no puedo decir la mayor parte. Algunos países han llegado al acuerdo que 15 años es la edad del consentimiento de las relaciones sexuales. México tenía 12 años la edad de consentimiento, México y Ciudad de México también, edad de consentimiento de las relaciones sexuales. Pregunta, ¿qué hubieran dicho sus progenitores, hermanos, primos, tíos, abuelas y no sé quiénes más? Si ustedes a los 12 años llegan a la casa con un condón, voy a tener relaciones sexuales. Y ojo, ya están súper informados, ilustrados, saben lo que es prevención de enfermedades y demás. Llegan con el condón, lo sacan a patadas, ¿verdad? A todos nos hubieran sacado a patadas. No está dentro de nuestra cultura todo esto. No está dentro de nuestra cultura que, fíjense que ahora de adultos jóvenes, como son ustedes, adultos jóvenes, cuando uno pregunta, ¿comentaste en tu casa sobre el inicio de tu vida sexual? El 80% dice no. ¿Por qué no comentaste en tu casa por tu vida? No pregunté, por supuesto, porque pues eso es ser insolente, meterme en donde no me importa, ¿verdad? Bueno, entonces acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de, por un lado, un problema y por el otro lado, una cultura y una tradición. Unas sociedades, familias muy tradicionales en donde se han educado, hemos sido educados bajo ciertos patrones, ¿viste? En donde hay cosas más permitidas que otras. Y la permisividad tiene límites más o menos claros. Y eso que ustedes son de una generación de padres mucho más jóvenes, no hablemos de los míos, ¿verdad? Digo que ya son como prehistóricos, o de algunas otras edades. Bueno, entonces también se ve un ligero cambio, muy ligero, en algún tipo de prácticas, digamos, o de concepciones entre generaciones, se ve esto, pero no se ve en el ámbito de la sexualidad. Eso es lo interesante. Seguimos atados a mucho tradicionalismo en nuestros jóvenes UAM, con muchos problemas asociados a las dificultades de poder tanto tener un espacio para poder no nada más informarte. La información a veces no nos sirve gran cosa. Te echan un rollo, los métodos de planificación familiar, pero qué tema tan aburrido, por Dios. El 98% de los respondentes conocen todos los métodos anticonceptivos que se les ocurra. Si yo pregunto, ¿sabes cómo se usa? Entonces cae un poco la cosa, ¿eh? Ya no es tan así, ¿verdad? Bueno, ni qué preguntar, ¿sabes cómo funciona? No, eso todavía está vetado, saben menos. No tiene caso preguntarlo, porque si les pregunto si saben cómo funciona el DIU, realmente la explicación es muy compleja. No tienen tampoco por qué saberlo, lo quieren usar y punto. O el implante subdérmico, o los distintos tipos de condones, jaleas, en fin, lo que se les ocurra. Píldora, lo que venga, ¿sí? Mirada fija, es otro método también. No sé, lo que se les ocurra. Bueno, entonces, yo creo, no creo, pero pienso que el paro, que muchos estudiantes son muy renuentes a hablar de qué efecto les produjo a ustedes este paro, cómo les impactó, que es una palabra difícil también, el paro. ¿Qué les hizo pensar el paro? ¿Tienen alguna respuesta? Les digo que son renuentes. Una buena población de estudiantes parece que durmieron la siesta durante los 2 meses. Ni enterado de lo que pasó, ¿viste? Otros no. Otros se pusieron muy al tiro. Por favor, podríamos recibir algunos comentarios, también preguntas.
¿Por qué Fue no por la hablan con violación de una tranquilidad chica, y ¿no? confianza? Además de grabarlos en el Facebook, Todo lo que estamos grabando aquí. nadie hay, claro, acá no hay censura ni nadie que nos mate. Bueno, espero, a la salida, ¿verdad? No sabemos. Fue por por la violación de una chica, ¿no? De una UAM. Una guam. No Una sé bien chica. cuál fue, la verdad no me acuerdo bien, pero... Decime, o sea, yo sé ¿fue que una es violación o fue un abuso? ¿Quién contesta? ¿Cuál violación, fue? según yo Otra supe que pregunta. fue por una violación. ¿Quién más sabe o puede agregar algo? No te estoy objetando la respuesta. Estoy tratando de que la complementen. Estoy tratando de provocarlos. Buenas tardes. Bueno, en el momento del paro, yo todavía no había ingresado a las instalaciones, pero sí en clase nos hablaron sobre eso. Y por lo que yo lo calificaría, podría ser que un abuso, porque por lo que tengo entendido, hubo, es que ¿cómo podría decirlo? La persona estaba de acuerdo con que tuvieran relaciones sexuales, la diferencia era que ella no estaba de acuerdo en que se tuvieran sin protección, y ahí fue en donde se ocasionó el problema, de que ella no dio su consentimiento para que esta persona se quitara el preservativo, y ahí erradicaba la diferencia, pero por lo que entiendo bajo términos sí se considera eso una violación. ¿Qué opinan? ¿Estaban enterados de esto, de esta versión? No. Hay varias versiones. Yo todavía no sé exactamente ¿qué puedo decir? La intimidad, la precisión de lo que sucedió. No he querido buscar a esta chica, no he querido contactarla. Por razones de que creo que le causaría más conflicto que la contacte a que no la contacte. ¿Tú tienes alguna otra información más precisa? No. No. Fíjense, estamos en la UAM, han pasado unos cuantos meses, se montaron unos rollos impresionantes, estamos viviendo una situación de bastante tensión en muchos órdenes y todavía no sabemos exactamente qué pasó, ¿verdad? Bueno, tenemos que saber exactamente qué pasó o con algo que vos dijiste es suficiente. Dijiste una palabra que la había citado yo en cuanto a edad del consentimiento, la palabra consentimiento, ¿sí? ¿Ustedes fueron a la plática de los derechos de los estudiantes? No me contesten todos juntos, por favor. Aturden. No, quiere decir que no. Hay que animarse a decir no. Se tienen que animar a hablar, por favor. Yo tengo problemas con la mudez. ¿Sí? Tienen que animarse a vencer esa barrera. No están en la familia, no están con su abuela, no están en la iglesia, están en la UAM, están con sus cuates y entre sus cuates pueden interactuar, ¿sí? Es cierto, a lo mejor no corresponde contestarme a mí, eso también es cierto, pero para eso había puesto yo el correo, ¿viste? Para que el que quiera me puede mandar un correo, o el que crea que tiene alguna problemática asociada a la temática. Ahí tienen el correo y tendremos a puerta cerrada sesión secreta. ¿Sabes qué? No, valdría la pena mejor ver si tienen preguntas. Pues yo tengo preguntas, claro, pero esto del consentimiento marca muchas cosas. ¿Quién me dice? Por eso, pregunten ustedes los límites y las extensiones que tiene el consentimiento en la vida social comunitaria de la UAM. Ahí está. Tema para un ensayo. Eso está bonito tema, ¿verdad? Difícil, ¿no? Es difícil. Este sector definitivamente tiene problemas con las cuerdas vocales. ¿Pregunta? No. Por favor. No se Yo me oye acuerdo- ni la voz ni el suspiro. Yo me acuerdo que cuando entramos hubieron unas charlas de violencia de género y nos pusieron un video del té, de que el consentimiento es, y que te dan el ejemplo fácil de cuando tú quieres a alguien darle un té, pues se lo das si esa persona quiere, ¿no? Y que siempre y cuando esa persona quiera, es que tú se lo vas a dar y si él te la recibe, entonces en ese momento es cuando existe el consentimiento, ¿no? Aunque la persona en un momento te haya dicho que sí, pero en el mero momento te diga que no,
tú no puedes como relegar nada porque ahí estás faltando a ese concepto de consentimiento, ¿no? O sea, el consentimiento tiene que ser algo como consensuado y mutuo en todos los términos y en todos los sentidos para que en verdad pueda ser algo aceptado y digamos que no exista ningún conflicto en llevar a cabo ese acto. Según yo como lo entendí en el video que nos pusieron del té. ¿Alguien más? O de este lado de plano, ¿no? Te digo, problema con las cuerdas vocales. Y que conste que hay unas cuantas víctimas mías acá. Y siguen mudos. No, voy a renunciar y listo. A ver, lo que vos dijiste se refiere a qué. Si acepta o no, si quiere o no, qué. Un contacto, relaciones sexuales, un besito, agarrarlo del brazo o qué. ¿Lo que qué? Puede caber como en muchas situaciones, ¿no? Pero el ejemplo que dan como para que sea más como digerible es acerca de cuando tú quieres ofrecerle a alguien un té, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser en un como concepto de sexual, sino en diferentes como escenarios en cuestión de cuando ofreces algo y no necesariamente tienes que obligar o coercionar a una persona que lo acepte, ¿no? No necesariamente en relaciones sexuales, pues. Por eso me imagino que hicieron la analogía del té. ¿Y qué hacen todos ustedes con ese criterio que planteó el compañero, que es el que le plantearon? Y ahora tienes ahí... No puedo creerlo, maravilloso. Maravilloso. Sí, nada más llegue el micrófono para que se escuche, ¿sí? Por favor, la gente de Facebook lo pueda escuchar. Gracias. Yo también vi el ejemplo que menciona el compañero sobre el té, pero yo como lo entendí, dice que el consentimiento es básicamente que tú des esa aprobación, y si tú en algún momento, aunque ya hayas dado la aprobación, después ya no quieres, pues ya no se hace. Y por ejemplo, si decía ahí, si tú no estás consciente, y bueno, en el ejemplo del té decía, si tú no estás consciente y te ofrecen la taza de té y tú dices que sí, esa no es real no es real consentimiento, porque no estás en un estado para dar esa aprobación. Algo así entendí más o menos. Todo lo que vos dijiste todo lo que estás diciendo es referido a la taza de té. Sí. ¿Y si fuera otra cosa? ¿Y si fuera otro aspecto? Bueno, creo que en cualquier aspecto debería ser lo mismo. Me van a matar de un infarto ahora. 2 voces. Bueno, yo como veo lo de la taza de té a una situación más de la vida real, yo lo vería como en cuestión de relaciones sexuales. Si tú le dices a una persona, sí quiero tener relaciones sexuales contigo, pero al final, no sé, por miedo o timidez le dices que no, yo creo que esa persona tiene la responsabilidad de respetar tu voz, o sea, tu autoridad, de que no es no y pues no se va a hacer. Yo creo que ahí es la línea de, ¿cómo se llama?, de consentimiento. Es decir, cuando no, es no, suficiente. Sí. Bueno, con respecto a la... ¿Cómo era? El consentimiento. Perdón, los nervios. Precisamente decía, había el consentimiento de tener relaciones sexuales, pero estaba el consentimiento con el uso de preservativo, del condón. Al momento de que esta persona decide, dijéramos, yo no tengo conciencia de si es cierto o no, pero en cualquier caso, si hay un acuerdo, ok, van a tener relaciones, pero se estableció desde el principio que va a ser, dijéramos, penetración vaginal y con condón. Y a la mera hora él decide que se lo quita. Entonces ahí ya es el conflicto, es, oye, no, esto no es lo acordado. Ahí el consentimiento se pierde. Te estás saliendo del acordado, estás rompiendo. Dijéramos, estamos más familiarizados con la ruptura de un contrato legal de tú me prometiste, no sé, 500 toneladas de maíz y me estás trayendo 450, pues aquí está mal, ¿no? No me estás cumpliendo. Y yo diría, el consentimiento va por ahí de acordamos algo mutuamente en algo que es muy íntimo, se tiene que respetar. En el momento en que tú lo rompes, yo me puedo, bueno, yo no es que pueda, yo no voy a aceptar ese trato. Hola, otra vez yo.
Siento que como que ya se desviaron todos en la cuestión de la respuesta a la pregunta que usted quiso hacer en cuestión del consentimiento sexual. Al menos de opinión personal de casos que he tenido, situaciones, se basa en que tanto para el contacto tanto físico como íntimamente, desde que te toque, te dé la mano, dejes que te abrace o incluso te bese en ciertas zonas a llegar al grado de intimidad sexual, eso se basa en el consentimiento. El consentimiento para mí es el acto de querer hacerlo por voluntad, no condicionado. El hecho de que, por ejemplo, tenemos la creencia de que al ser novios es necesariamente que abrazo, beso y tienen el derecho a besarse en la boca más íntimamente y llegar a caricias más subidas de tono. Pero en cuestión de consentimiento en este caso es si la persona realmente lo quiere, ya sea hombre o mujer, porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que sí tengo como que cierto rechazo al contacto físico, y si yo no lo quiero, a pesar de que es algo que es normalmente visto, si no lo quiero, no lo deben de hacer, y es como que entra el conflicto ahí entre esas cosas de que tienen que respetar esos límites, y por qué condicionarme, entonces, si no me dejas que te toque, no me quieres o no esto, entonces no somos esto. Y es ahí donde yo entro en eso de eso es el consentimiento, aceptar mis límites con mis derechos y mi deseo de querer hacer o no las cosas. Bueno, pues ya claramente tenemos un concepto del consentimiento, pero aquí va el problema, muchos no lo aplican, por eso está el dado caso de los abusos y de las agresiones que pueden llegar por lo mismo. Imagínense, bueno, yo llegué a vivir una situación donde llegamos como a un acuerdo, pero a la mera hora como que me llegan a manipular para que yo lo acceda sin que yo quisiera. Entonces creo que eso es lo que se tiene que trabajar y se tiene que inculcar más la cuestión de qué hacer en dado caso, si hay manipulación, si ya se llega a la agresión como tal, y porque, o sea, si ya tenemos más claro qué es el consentimiento. Entonces hay varios factores en los cuales no se llegan a aplicar de una manera sana. ¿Alguna otra opinión? A ver, sí. Bueno, hay algunas opiniones adicionales. Dicen, en el caso de las relaciones sexuales todo debe ser consensuado, gracias. Y si en algún momento te piden parar, hacerlo, por respeto y parte de la confianza que tiene al momento. Otra opinión dice, justamente, no es únicamente a partir de que se infrinja, y pone entre comillas, el contrato, es simplemente quiero esto o no lo quiero. Las razones para el no son irrelevantes a la hora de respetarlo. Esa parte no la entendí. Bueno, yo leo tal como aparece. ¿Cómo ven? Lo que dijeron las compañeras y lo que dice este cuate, que simplemente si te dicen que no, ya, está muy bien explicitado en el concepto de consentimiento, ¿verdad? ¿Qué tan factible y además fácil y además natural, viste, es ponerlo en la práctica? Porque para llegar, viste, a tener un grado mayor de intimidad en donde hay probabilidad de contacto sexual con penetración, sin penetración, etcétera, por donde no importa, todo lo que dijimos, quiere decir que hay una relación también afectiva involucrada. Entonces, fíjense, en un proyecto que tenía yo con adolescentes embarazadas urbano-marginales, en relación a esto de cómo es que se embarazaron, etcétera, primero es interesante porque te dicen esto que me pasó. Entonces yo a propósito pregunto, ¿qué te pasó? Les digo, ando con una panza de 7 meses, ¿qué te pasó? A ver si pueden verbalizarlo. Esto me decían, ¿viste? Bueno, muy interesante porque estas chavas no tienen la escolaridad que tienen nuestros estudiantes UAM, nuestras y nuestros estudiantes UAM. Pero fíjense que es interesante la respuesta de ella. ¿Qué pasa si le hubieran dicho, ¿por qué no le dijiste que no quería? Porque las chicas, en 8 de cada 10 no quería, activamente no quería. Le dijo al chavo, no quiero.
Entonces la respuesta del chavo es, bueno, si no quiere, viste, no importa, porque está tu prima que sí quiere. Entonces, las chavas lo que dijeron, a mí me hizo mucho pensar, fíjate. Dijeron, lo que pasa es que si decimos que no, si hubiera dicho que no, entonces hubiera perdido la relación, hubiera perdido a mi chavo. Hubiera perdido a mi chavo, y yo leo, hubiera perdido el amor. ¿Verdad? Claro, son chavitas que tenían 16, 17 años en promedio, bla, 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 bla. Entonces, el amor estaba puesto todo en el chavo en ese momento. Pero es cierto también para gente joven, es cierto también para gente mayor, es cierto también para señoras casadas y señores casados en santo matrimonio. ¿Y cuántas mujeres acceden cotidianamente a tener relaciones sexuales aburridísimas, mirando el techo, viste? Porque así es el asunto, viste, hace 30 años que es así, y no lo voy a cambiar a ni modo. Realidad que no es una cosa misteriosa, ni es una novedad, ¿verdad?, lo que les estoy diciendo. A la gente joven, a los jóvenes, a ustedes, les cuesta, igual que acá, mucho trabajo verbalizar y decir no. ¿Por qué? Porque es difícil decir que no. Es difícil decir, mira, lo que tú estás diciendo a mí me tiene aburridísimo. No se animan a eso. No hay un entrenamiento, no hay una educación formativa en donde puedan críticamente disentir sin matar al otro, ¿verdad? No hace falta. Pero que puedan disentir. Hasta aquí, punto. Y chao, no me tocas más la oreja. Es muy difícil. Es difícil para todas las edades, pero para ustedes en particular. Entonces, mi pregunta a veces es, bueno, ¿qué alternativas tienen? Y no les encuentro muchas alternativas, más que agarrar conciencia de que con el cuerpo, señores y señoras, se hace lo que uno quiere, no lo que el otro quiere, punto. Y punto, de verdad que punto, en serio. Si yo quiero fumar hasta morirme de un cáncer, muy mi historia. Aquí no van a querer que los contamine, eso también es cierto. Entonces me tengo que encerrar en el baño o irme atrás del cactus a esconderme, a fumar escondidas de las autoridades, porque me penalizan. No sé lo cual es la pena, pero me penalizan, ¿verdad? Bueno, si yo quiero lo que fuere, chao. Hay cierto grado de libertades individuales que chocan con los derechos públicos. Y en ese choque hay que elegir. Entonces sigo pensando y sigo preguntando, ¿qué preguntas tienen ustedes? No puedo creer que no tengan preguntas en un tema tan rasposo. Tenemos una pregunta. ¿Cómo saber si una persona en algún momento ya no quiere tener relaciones sexuales cuando hemos tenido durante años? ¿Cómo saber cuando el consentimiento ya no es válido porque es una costumbre? Que le pregunte al pan y al vino. Oye, ¿es de veras que a pesar de que tuvimos un montón de tiempo relaciones sexuales, ahora no quieres y antes tampoco querías? ¿Por qué no abriste la boca y no me lo dijiste? Seguramente van a tener un truene. Eso sí, les puedo garantizar. Porque entonces la respuesta, entonces me estuviste mintiendo y me engañaste. Fingías que querías. Y sí, porque no me quedaba de otra. Es que también eso es cierto. Entonces creo que el compañero, tal vez el compañero no va a estar feliz con mi respuesta. ¿Nadie tiene otra pregunta? Por favor. Ya, gracias, Luis. Bueno, ¿qué sucede cuando muchas veces, bueno, entra también lo del consentimiento? Por ejemplo, los hombres confunden cuando una mujer es coqueta y cuando una mujer es como más caliente. Ajá. Entonces, por esto es que a veces como que intentan como ir, pues sí, llevar como eso a una relación sexual y después cuando tú no quieres te dicen así como de, ay, pues es que tú me provocaste porque tú eres así.
Entonces siento que muchos hombres confunden eso, el que una mujer sea coqueta a que una mujer pues sea caliente, como dijo la profesora. Así es, porque además no existe el hábito de la mayor libertad, ¿viste? Del cuerpo, como la compañera, por ejemplo, que yo supongo que si te llevo al Zócalo y te planto en la mitad del Zócalo, te van a caer como mosquitos, ¿viste? Sí, hay que tener cuidado. ¿Cuándo es una provocación y cuándo es un comportamiento normal? Eso se percibe quizás más que signos explícitos, ¿sí? Eso, hay una percepción. Nosotros somos unos bichos muy curiosos. Tenemos ojos que miran y ojos que ven, ¿sí? Y actitudes que se leen aunque no estén escritas. Entonces, si una chava absolutamente coqueta, ¿sí? Anda ahí hecha una mariposa, en calzones, con un medio sostén, ¿viste? O sin sostén, y hay un público, no importa. Lo que no puede hacer el compañero camarada es ir detrás y tocarle las nalgas. Lo que sí puede decirle es, oye, ¿por qué estás vestida así? Porque eso a mí me provoca otras reacciones, ¿viste? ¿Es que querés algo de mí, sí o no? Ningún varón va a decir semejante rollo pulido, ¿verdad? No, va a decir otra cosa. Y difícil que una chava conteste tan bien, tan directo. Entonces, es difícil el límite entre esas dos cosas, pero sí se percibe el límite. Y si no se puede manejar la situación, como dirían ustedes, con la percepción, entonces hay que ser explícito. No queda de otra más que ser explícito, ¿sí? Oye, a mí me gusta coquetear, pero no me interesa en lo más mínimo, ¿viste? Tener relaciones de ningún tipo contigo. Si quieres me puedes pasar tus tareas, no más. ¿Viste? Es la otra. Y no porque me invites a tomar un café o a la cafetería o a la chela o a lo que sea, o al antro, ¿viste? Eso significa que me voy a tener que ir a acostar contigo, porque no. Francamente, no quiero. No es que no me guste y te tengo que dar explicación. No quiero. Eso es lo que tendría que ser válido. Pero no siempre lo es. Entonces empiezan las presiones sutiles o no tan sutiles. ¿Alguna otra pregunta? Los del Facebook se han quedado mudos, ¿verdad? Hay un comentario de Facebook. Dice, soy de nuevo ingreso, buenas tardes. En la primera semana unas chavas se burlaron de mí y me insultaron en unos baños del plantel. El problema aquí es que esas personas estaban alcoholizadas. No supe qué hacer. En estos casos, ¿con quién puedo acudir o qué puedo hacer? Pregúntale si estuvo en la charla de la UPAVIG. Sí, podemos canalizar justamente al apoyo de UPAVIG, que en la mañana tuvimos esa sesión, si ustedes pueden visualizarla. ¿Es una chava la que dice eso? No lo sé, el nombre no es claro. Pero bueno. No sabemos si es baño de mujeres o de hombres. No. O neutro. Todavía no están los neutros funcionando, así que... Bueno, pero lo pueden tomar como neutro. Claro. Digo, bueno, pues, le pido a esta persona, por supuesto, que si quiere podemos canalizarla con UPAVIG y ahí buscar el espacio correcto para el apoyo. Sí. Exacto. Porque se supone que no pueden estar alcoholizados en el plantel y no pueden venir motos en el plantel. Bueno, sí pueden venir motos, no pueden vender mota. Sí. ¿Ya saben todo eso o no saben? ¿Ya se conocen el reglamento de alumnos o no lo leyeron? No lo leyeron. Léanlo, porque de ahí les cae el chahuistle después, ¿eh? Bueno, otra pregunta. Allá en el superfondo, lejísimos, nada. Ahí hay una compañera. Hijo, tenés que irte al último fila. Hola, buenas tardes. Bueno, yo nada más quería preguntar acerca sobre una situación. Por ejemplo, si al finalizar de tener relaciones sexuales, pues muchas veces alguno de los dos, el chico o la chica, pues se llegan a sentir como que mal después de haber tenido relaciones sexuales, como si se sintieran culpables o algo así. Entonces, eso tendría que ver con el aspecto cultural en el que vivimos,
o por qué a veces las personas se llegan a sentir así. Es buena tu pregunta. No compete directamente con nuestro tema acá, sin embargo compete con los temas que yo veo. Eso depende qué quiere decir, y hay que rascarle ahí con preguntitas, sentirse mal después de tener relaciones sexuales. Habrá que ver si no tenía una pizca de remordimiento antes, pero en el fragor de la batalla quedó, digamos, subsumido. ¿Cómo sería la palabra en vez de subsumido? Opacado, viste, por el deseo, ¿sí? Uno lo mueve el deseo en las relaciones sexuales, ¿sí? Y es una palabra que parece maldita. Nadie habla del deseo, de las ganas. Ningún programa de educación sexual habla de las ganas. Oiga, ¿qué hago con las ganas? No, pues métaselas en el bolsillo. No. Como nadie dice nada, pues cualquier respuesta es buena. Si quieres, me mandas un correo o vemos o lo que sea, porque eso es muy frecuente, sobre todo cuando las personas inician las relaciones sexuales, no cuando ya hay un cierto grado de intimidad y de conocimiento mutuo del cuerpo, digamos, no porque han estado 3 años de novia, entre comillas, se conoce el cuerpo del otro, ¿verdad? Mami, regálanos tu correo otra vez, por favor. ¿Lo puedes...? No, porque igual la gente que está en el Facebook puede escucharlo, ¿no? No, porque no van a saber escribirlo. Okay. ¿No tienes uno más fácil? Sí, el correo institucional. No van a saber escribir el apellido. Pues lo ponemos en el Facebook, ahí lo vamos a colgar para que le escriban. Ehrenfeld es el que les puse, @correo.shock.one.mx. El problema es el Ehrenfeld. Lo ponemos en el Facebook para que ustedes puedan encontrarlo rápidamente. Exacto, ¿sí? Exacto. Y serán bienvenidos. ¿Alguna otra pregunta? Los varones están silenciosos, mudos, espantados. No, nada. Bien ahí, mira. Sí. Gracias, Luis. Mi pregunta, bueno, no sé si como tal si sería pregunta o comentario, más que nada de lo que habló la compañera de este lado, de la mayoría, bueno, es que es como que algo que tengo como que curiosidad del por qué. Cuando los hombres invitan a las mujeres de esa controversia entre ser coqueta o caliente, muchas mujeres, bueno, al menos las que yo conozco, tienden a que aprovechan el provocar a los hombres para conseguir cosas a cambio. No todas, pero al menos la mayoría busca eso de si tú me invitas es para que tú me pagues, tú me des y todo. Y la mayoría de los hombres al convivir con tantas personas, con tantas chicas que emplean esto, tienden a que cuando van con otra que no van con esas intenciones que le invitan y todo por ser coqueta, las hacen como que sentirse comprometidas al de no, yo ya te invité, yo te compré, dame, ¿no? O sea, ¿me cumples? Sí, me cumples porque yo ya pagué por el servicio, o sea, no soy prepago, o sea, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Y yo tengo como que esa controversia, el por qué la mujer no delimita o pone límite de, no, ¿sabes qué? Si quieres mi atención, pues tocar esto que se antoja, pues vamos con esto, ¿no? Pero también las que dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo voy con la intención de que pues me invitaste, pues va, convivimos todo cool, pero no vamos a llegar a más. Y es como que eso de por qué no tenemos la palabra, la facilidad de decir y poner el límite. Decir, no, ¿sabes qué? Yo no tengo intenciones contigo de llegar a más. Eso está interesante. Yo contestaría de una manera mucho más breve y bastante menos amable. Yo le diría, no estoy en venta. Es decir, mercantilizar relaciones sexuales es un negocio más viejo que la ruda, mija. Puede ser muy sutil ese asunto, sigue siendo mercantilizar las relaciones. No nada más las sexuales, sino también las emocionales. La chava que tiene este comportamiento está buscando esta compensación económica claramente. ¿Sí? Empezamos con el flirteo y llegamos al acostón. El chavo, una mano lava la otra. El chavo que considera a esta chava
por experiencia, como tú dices, o porque cree que así tiene que ser. Anda a saber, ¿viste? Que con 2 cafés o 4 chelas, ¿viste? Y una ida al antro y quién sabe qué, no sé cuáles son los beneficios habituales, tiene derecho de acceso al cuerpo. Bueno, pues que se joda. No, muy simple, no hay venta, no hay negociación. La negociación no cabe acá, las negociaciones son en base al respeto, ¿viste? De lo que yo quiero y de lo que tú quieres. Y del límite, a lo mejor no hay congruencia, pasa muy seguido que no hay congruencia, ¿eh? Y bueno, mala leche. En serio, mala leche, hay que acostumbrarse a que mala leche. A veces no se dan y no se dan las relaciones. Eso pasa, por eso uno va buscando otras relaciones y otra y otra y otra, hasta llegar a X número, ¿verdad? Hay una pregunta vinculada, dice, ¿cómo aprendes a poner límites de manera clara y directa sin llegar a ser ofensiva? Eso quiere decir que yo lo dije o soy ofensiva. Yo solo leo lo que escriben. A lo mejor sí fui ofensiva. Bueno, si fui ofensiva pido disculpas, así ya. Subsanado el pecado, listo. Es muy difícil eso. Yo sigo pensando que hablando se entiende la gente, para eso tenemos el don de la palabra. Y sí, pienso que hay que ser franco. Si la subjetividad del otro es muy exquisita y se ofende, de nuevo, mala leche. ¿Me explico? Es decir, no se puede ser flexible en todo y hasta el infinito, no. Tenemos límite, tenemos que tener respeto por uno mismo. Y mi límite es ese, ¿verdad? No es el del otro, es el mío. Entonces, tanto chavas como chavos tienen que conocer eso. Se tienen que conocer. Eso se tiene que aprender. Eso es una educación que viene desde casa, hombre, por favor. ¿Cómo hago para contestarle a mi mamá? Digo, sin que me corran a patada, ¿verdad? Y sin que se ofenda. Es difícil, pero hay que aprender a decir no. Compañero, por favor. Bueno, una pregunta, no sé si tenga que ver con el tema, creo que sí un poco. ¿Hay algunas estadísticas donde determinen cuántas personas después de la violación cometen suicidio? O si en cuestiones, bueno, o sea, siento que es un problema muy grave, que yo conozco casos que terminan como la gente recurriendo a ese tipo de cosas por el trauma. Entonces, bueno, nada más una pregunta, ¿hay algún tipo de estadísticas o algo donde pueda consultar ese tipo de información? No, que yo sepa, el suicidio, que haya una información sobre correlación directa, violación conducente a suicidio, o suicidio cuya causa explícita, las cartitas o los mensajes, ¿verdad?, sean violación, no conozco que haya información sobre eso. Un equipo trabajando violación ya debe haber visto los artículos, porque los tienen que ver para mañana, todos sí o sí, de que en la población que tiene depresión hay un porcentaje, los que tienen depresión, no síntomas de depresión, los que tienen depresión como un estadio instalado, estado depresivo, es distinto a tener depresión. Depresión todos tuvimos, ¿verdad?, en algún momento de la vida. No es lo mismo que andar triste, pero uno lo maneja y lo supera. Sí, un porcentaje de suicidas hay correlación, los suicidas con estado depresivo previo, un pequeño porcentaje. Lo que no hay es la inversa, decir que porque estaba en estado depresivo tiene mayor probabilidad de suicidio. No sé si me entendieron. Es un asunto de estadística. Es decir, no te permite, estar deprimido a ver, que alguien esté deprimido no te permite inferir que probablemente sea un suicida, ¿sí? Pero los suicidas, ves a este suicida y ves que probablemente, o lo confirmas, ha tenido un estado depresivo previo. ¿Sí quedó más claro? No sé. Bueno, hay algunas otras cosas. Primero te aclaran que no fuiste tú quien... muchas gracias. Muchas gracias, espero. Hay alguien que dice, yo diría que también es causa porque como padres no abordan el tema de la sexualidad, los hombres te chantajean con comentarios.
Además de interpretar ellos con el simple hecho de ir a la cita, ellos creen que vas porque buscas algo tú. Alguien más dice, el hecho de que tú quieras divertirte y que seas alegre no quiere decir que eres accesible a los deseos de otros, y si se debe de ser directo, y sí se debe ser directo y claro para detenerlo. Otra opinión, no importa la interpretación que se tome, el punto es poner límites, siendo firme y directo, sin importar la persona. Es interesante. La primera es una chava la que contesta y habla todo en masculino. ¿A dónde quedó la perspectiva de género? No sé. ¿Viste? Bueno, lo segundo no sé si es varón o mujer o qué, pero tampoco tiene importancia. Es cierto lo que dice. Pero no está tan fácil como dijimos ser firme, ¿verdad? ¿Qué más? Bien, ¿Qué si hubiera otra algo más, pregunta? Aquí, sí. Ahora del otro lado, Luis, perdónanos, te estamos haciendo batallar. Sí, hay que ir corriendo de un lado para el otro. En vez de sentarse más adelante y más por centrado. favor, aquí en el centro sería buenísimo, por favor. Desde mi perspectiva de lo de decir que no, yo tengo como un conflicto contra eso, porque yo no sé decir que no. Entonces, siempre estoy viviendo estas experiencias en el que tengo este lema que digo, pues la vida es una, ¿no? O sea, si va a pasar, ¿no? Entonces, conforme tengo este hábito de hacer cosas y que me pasen experiencias, es cuando aprendo y me pasan, tengo esa consecuencia, y es cuando llego a mi límite y digo, ok, si hago tal cosa, sé que va a tener su consecuencia, y es cuando ya aprendo a decir que no. Pero ¿cómo aprendo a decir que no sin haber vivido este antecedente? Aquí veo otra más. No necesitas llegar a la experimentación de una violación para que después decidas que podés decir que no, eso es una experiencia que no quieres vivir, porque te la puedes representar, y es muy simple, porque te puedes preguntar, bueno, ante esa probabilidad de experiencia a la que me están presionando, ¿sí? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Quiero o no quiero? Lo que tú dices como medio dogma, vivir la experiencia para aprender a decir no, ojo, porque hay algunas donde no vas a tener ni chance de decir que no. A ver, quiero ver cómo se experimenta, ¿viste? Tirarme de un precipicio, para ver si después digo que no me gusta tirarme de un precipicio. Si no contas el cuento, no dices que no, ¿verdad? Hay que tener un poco de flexibilidad en ese tipo de planteo, ¿viste? Tengo que vivir todas las experiencias posibles. No. Elijan sus batallas, elijan sus experiencias. No se puede librar todas las batallas, y no se puede vivir, o no conviene vivir todas las experiencias. Esto del free life, vida libre, quiero vivir todo lo que se me antoje, es verdad, pero como vos dijiste, todo tiene consecuencia. El asunto es si la piensan, porque decir, ay, sí, claro que tiene consecuencia, pero ni la piensan, entonces nada más estás tomando el riesgo y no sabes ver si hay un beneficio o algo negativo, o algo peligroso, algo negativo en un sentido más cercano, más peligroso. Eso es mi opinión. Puede haber gente que te diga, tú vive como quieras. Compañera, por favor. ¿Qué tan frecuente suele confundirse el consentimiento con el silencio cuando una persona no pone resistencia? En lo que tomas tu agua, y hay un comentario también. Hay personas que cargan con el trauma por toda su vida y con justa razón a causa de una violación no tan necesario y susceptible al suicidio. No entendí nada de eso. Que cargan el trauma toda la vida y que eso no necesariamente los lleve. Es lo que acabo. Claro, no lo lleva. No lo lleva al suicidio. No hay correlación. Es decir, no puedo decir que las personas violadas están condenadas a suicidarse. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir una correlación. ¿Sí? Después de A sigue B. Bueno, eso no es. No te entendí, mira lo que dijiste, lo que preguntaste. Pregunta de nuevo. ¿Qué tan frecuente suele confundirse el consentimiento con el silencio cuando una persona no opone resistencia o algún tipo de fuerza? ¿A qué? Pues, ¿A relaciones sexuales, a contactos, a qué? Pues sí, a toda esa parte.
A toda esa parte. Bueno, a relaciones sexuales o... A toda esa parte. No te puedo decir, ¿viste? Sé que el silencio es mala cosa. En mi experiencia y lo que veo en la experiencia de ustedes en investigación, no plantear sus preguntas, sus límites, sus capacidades, sus deseos, parece tener efectos negativos, ¿sí? No sé, pero no podría yo contestarte qué tan dañino es o qué tan poco conveniente es. Pero es como en el salón. Si no hablan, Dios no lo oye. Si no hablan, el otro no se entera. Y eso es malo. Sobre todo en el ámbito de ya habiendo un grado de intimidad entre las personas, ¿verdad? Hombres y mujeres, me da lo mismo entre quienes. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, en todo caso, como les decía, pondremos el contacto de la doctora Noemí en el Facebook. Por supuesto, también pueden contactarla a través de la coordinación y recordar que hay espacios justamente para poder brindar apoyo, acompañamiento y que, bueno, estas funciones universitarias no son irrelevantes y que la educación va más allá solo del aula, ¿no? Perdón, lo que no dije es que independientemente de que yo planteé formalmente un proyecto vital ante Consejo Divisional, que todavía no lo tengo del todo bien formulado, yo sigo ofreciendo con mucho gusto el servicio, como se llame la palabra, servicio es horrible. Lo que sea, mi cubículo para todo tipo de preguntas o dudas que ustedes quieran hacer, para problemáticas que me competa saber, ¿verdad? Me compete saber, es decir, todo lo que tenga que ver con sexualidades y problemáticas asociadas o cuestiones de salud reproductiva. Eso quiere decir, me salieron granitos ahí, porque te dicen ahí, no te dicen dónde, entonces el cuerpo es grande y ajeno, ¿verdad? Ah, sí, ahí. O ¿cuál es tu cubículo, Noemí? Tuve relaciones sin condón, o en fin, etcétera, etcétera, o me quedé embarazada, y etcétera, y bueno, etcétera. Mi cubículo está en el H001, es decir, en planta baja, la primera puertita a la izquierda. Bien, bueno, si no hubiese nada más, por favor, pues un aplauso para Noemí. No hace falta. Claro que sí. Claro que no. Porque yo estoy seguro que genera mucho más interés de las cosas que preguntan, pero te van a buscar. Bueno, gracias a ustedes por... A ver si me encuentran. Eso es otro reto. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias también a profesoras y profesores que nos acompañaron. Y bueno, seguimos adelante. Gracias. Sí, muchas gracias a todos y también a los jóvenes de Facebook y las jóvenes.